Tengo el gusto de ser amigo de David Canales porque nos tocó trabajar un buen rato juntos. ¿Cómo estás, compadre? Muy bien, ¿y tú? Mucho Muy gusto. bien, muy bien. Mira, presumiéndote en nuestras fiestas de los lunes. La maldición del lunes, el que toma el lunes. Ya se fregó, ¿verdad? Para toda la semana. Hay mucha gente que te conoce en el ámbito ya de la historia, tienes mucho tiempo trabajando esto de los talleres y tus libros, y entonces, así como yo que te entrevisto por el libro, de qué se trata, Soy Norestense, o Guerra Tierra Viva. Guerra en Tierra Viva, de eso vamos a platicar. Ahorita, aunque ya hayamos hecho el numerito varias veces, ya le ensayamos. Saludos a Adrián Marcelo y al bandido que te entrevistaron, qué bueno. Sí, muy buenos muchachos, se portaron bien conmigo. Claro que son muy talentosos los dos, la verdad, lo digo de corazón. Oye, David, yo anuncié que íbamos a platicar un poco de por qué somos así. O sea, tenemos en YouTube, busquen Nuevo Leoneses Ilustres con Calle, y hacemos una serie como de 30 videos, yo creo que fácil, bueno, tal vez 20, 25, sobre los principales generales que le dan nombre a las calles del centro. Y entonces tuvimos oportunidad de platicar, de platicar la calle, de lo que hay en la calle, y un poco de la vida de Silvestre Aramberri, de los raros, compadre, ¿quién más? Treviño, Ruperto Martínez, Suazua y Escobedo. Y por supuesto Diego de Montemayor y Carvajal y de la Cueva. También, así es. Oye, ¿y te acuerdas que teníamos una camarógrafo que luego nos juntábamos para editar y nos poníamos a platicar y dice, olvídense de las calles, vamos a grabarlos a ustedes aquí platicando? Mejor, estaba mejor el chisme. ¿Por qué? Aquí no había nada. O sea, Monterrey es una ciudad relativamente joven comparada con cualquiera de las de Europa, por supuesto, y algunas gringas también. Aquí no había nada. Aquí había naturales, pues, bravos. Y llegan los españoles y por eso no se pudieron apacentar, ¿cómo se dice? Adaptar, a establecer aquí, pues, rápido, porque no fue nada fácil. A diferencia de la conquista de Tenochtitlán, oye, también los mayas también batallaron un chorro para dominarlo. Porque ya cuando llegaron los españoles, ya los mayas estaban muy diseminados, por así decirlos. Sí, aquí el asunto es que en Mesoamérica, la historia de la conquista es muy distinta que la que tenemos acá nosotros en el noreste. En Mesoamérica había si le queremos llamar rey, emperador o una autoridad, una sola autoridad. Entonces, ¿qué hizo Hernán Cortés? Primero convence a Moctezuma, los demás no estuvieron de acuerdo, luego va y le guerrea a Cuitláhuac, y luego va y le guerrea a Cuauhtémoc. Y se agarra a Cuauhtémoc, inclusive hasta se lo lleva a las cibuelas, pero agarrando a Cuauhtémoc agarró a todo el pueblo. ¿Y qué pasa acá en el noreste? En el noreste nosotros éramos un montón de tribus. Martín de Zavala, 1630, hace un censo, estamos hablando más de 30 tribus diferentes, nada más en la zona de Monterrey y sus alrededores. Entonces, pues te ponías de acuerdo con uno de las tribus y todas las demás, cada quien eran autónomas, o sea, éramos tribus seminómadas. Y si tuvimos 12,000 años. No había federación de indígenas del noreste, no había, bendito Dios. Todas dominadas por la CROC. Oye, además hay que decirle a la gente, bueno, es que ya deberíamos de ya saberlo todos, pero vienen poco a poco subiendo los españoles o peninsulares buscando metales y llegan a Zacatecas y ahí se quedan porque ahí encontraron bastante, a San Luis, a Real de 14, y entonces dijeron, ya bastante avanzado el tiempo, ¿qué habrá más al norte? Y venían buscando metales, ¿algo así, maestro? ¿O cómo fue? Un poquito sí, pero también otro poco es bien importante entender, cuando nos vamos un poquito más atrás con Cristóbal Colón,
que se topa con la América, que no figuraba en la mente de los europeos, y para cuando acuerdan tienen toda una masa continental con tribus, ¿no? Ahí, y esa es la América. Y esa América que se la dividen los españoles y los portugueses con la ayuda del Papa, y dicen, bueno, de aquí para acá tuyo, de aquí para acá mío, y por eso está la parte de Brasil como portuguesa y el resto de España. Pero las otras potencias, como Inglaterra, como lo que ahora es Holanda y Francia, dicen, espérate, ¿y nosotros dónde firmamos ahí? Y empiezan ellos a mí que me toca. Sí, a mí que me toca. Entonces ellos empiezan a trabajar de norte a sur, ¿verdad? Está la famosa Luisiana, que poco se estudia, que viene bajando del río Mississippi hasta un lado de entre la Florida y la Nueva España. Y las 13 colonias inglesas, que también andaban buscando crecer para abajo. Entonces, la labor más importante del virrey de la Nueva España, y eso no lo va a decir ningún historiador de la Ciudad de México, era tratar de acrecentar la frontera norte, porque el español veía que de arriba para abajo, o sea, de norte a sur, venían los ingleses, los franceses y los holandeses buscando tierra también. Entonces el español tenía que defender su tierra. ¿Y cómo le hacían allá? Porque sí, estaban buscando oro y plata, que no encontraron muchas, estaban buscando cómo establecerse, y lo hacían a partir de misiones con los franciscanos, que fue una labor impresionante de todas estas misiones que se fueron haciendo. Y la otra es que establecían lo que llamábamos nosotros, o sea, le llamaban ellos fuertes, pero para nosotros eran presidios. Esos presidios, que era un grupo de militares que se encargaban de cuidar la zona para que se establecieran familias entre españolas y tlaxcaltecas y chichimecas y lo que fueran ahí armándose. Oye, David, yo igual que a Yasodari, te digo que me gusta mucho interrumpir. ¿Por qué hablamos? Muy buena labor de Yasodari. Claro que sí, la admiramos mucho, a Yasodari Sánchez. Artista, activista y de verdad filántropa porque hace mucho de manera desinteresada por los niños de la INDEP y donde anda cerca. Oye, entonces, ¿por qué hablamos así? ¿Por qué somos así? ¿Por qué no nos entra la cultura ni las humanidades? ¿Por qué allá son más exquisitos en el centro? ¿Por qué somos los bárbaros del norte? Explícale a la gente, esa es como una pregunta para que tú le pegues de jonrón. Y la otra es que, ¿qué significa sefarditas? Aquí llegaron judíos conversos, o portugueses, o quiénes eran nuestros primeros Garzas, Treviños, Garcías, o como se apellidaban los que llegaron primero. Muchas preguntas, pero mira, ¿por qué hacemos así, no? Sí. Así hacemos. Es muy importante, como te digo, cuando se iban formando los pueblos fue a partir de mucho esfuerzo, de mucha labor. Y había que ser muy solidarios. Eso en ninguna otra parte se da. Yo lo aprendí cuando entrevisté a un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que él decía que en la guerra está lo más feo de la sociedad, pero también lo más importante de la sociedad, porque tu vida depende de tu compañero, ¿no? Cuando estás en guerra, tienes que hacerte a que tu vida, confiar en tu compañero. Imagínate aquí en estos pueblos donde siempre había lucha, donde no había mucho sustento, donde no había oro y plata, donde no había esta grandeza de virreyes, de hacendados y de todo eso, pues dependíamos de los vecinos. Inclusive se habla de que cuando viajaba una persona que vivía, por decir, de Monterrey a Saltillo, que tardaban 3 días, viajaba de Monterrey hacia La Fama, de La Fama a Santa Catarina a Villa de García, no, sí, y ahí nos vamos, luego de ahí te vas. Bueno, antes de llegar a Ramos está donde venden el ajo, ¿eh? Sí, pero está muy bien. Ahí te vas puebleando y tienes que confiar en ellos. Inclusive hacían testamento para decirle al vecino, oye, ahí te encargo a mi familia.
Entonces, hay una solidaridad que no lo ves en otro lado, porque estamos hablando de una guerra, de vivir en guerra para sobrevivir. Y eso lo habían vivido los naturales también 12,000 años, ¿no? Bueno, pero el camino, exacto, el que mencionaste, primero se hizo de allá para acá, de Saltillo para acá. De Saltillo para acá, espérame, pero lo empieza Luis Carvajal de la Cueva de Tampico hacia Mazapil. Y ya estando ahí en Mazapil se da cuenta que hay un abra de Mazapil hacia acá y descubre ese camino que va. Mazapil está arribita de Concha y Loro, ¿ah? Cuando va uno para Zacatecas va a pasar primero por Concha del Oro, y arribita de Concha del Oro está Mazapil. Mazapil fue la ciudad más rica de América por muchos años. Ahí Urdiñola hizo mucho dinero. Y de ahí encuentran un abra para conectar esa ciudad de Mazapil, que era parte de Zacatecas y Durango, y nombre de Dios, para contactarse con Tampico, por el que el alcalde de Tampico era Luis Carvajal de la Cueva, y quería hacer ese flujo de los minerales, en vez de bajarlos a la Ciudad de México y Veracruz, que se fueran hacia Tampico. Y por eso vienen de allá para acá. Encuentran esa parte de Saltillo, esa abra que nosotros ahora llamamos los chorros, ¿no? donde cruzamos, y esos naturales que tenían una barrera, otra vez natural, la Sierra Madre, que nos divide dos placas tectónicas, la placa tectónica que sí tiene oro y plata de aquel lado y la placa tectónica que no tiene oro y plata de este lado. Encontraron un camino donde podían cruzarla sin tanto ahínco, que era esta parte de los chorros, y se arma este valle de lo que ahora conocemos como Monterrey, le llamaron ellos el Valle de Extremadura, desde Saltillo hasta Cerralbo. Si tú te vas a la Sierra de Picachos, donde la Sierra de Picachos es la última sierra de estas accidentes que son la Sierra Madre y todo lo demás, porque hasta el Cerro de la Silla es parte de esos accidentes que se van dando, se termina en la Sierra de Picachos, y a partir de ahí no hay sierras. Si tú te vas de la Sierra de Picachos a Chicago, no vas a encontrar ninguna sierra. Si te vas de la Sierra de Picachos a Tampico, no vas a encontrar ninguna sierra. Ya es un valle hacia el Golfo, ¿no? Y todo. Sí, vamos a regresar a los judíos portugueses y cuéntame si Alberto del Canto era muy guapo, ¿por qué le hacía caso la mamá y la hija? Todas las muchachas. Todas querían con Alberto del Canto. Hubieran hecho también ¿quién baila conmigo? O el concurso de las muchachas. Sí, no, con Alberto del Canto, se supone que desde antes de conocerlo, la Juana Porcayo ya andaba por él. Y todavía no lo conocía. Pero ese es ¿Por qué somos y hablamos así? Somos diferentes los de Monterrey, los de Saltillo, Coahuila, Tamaulipas, a los de Sonora, dice la güerita. Es una gran escritora, Elia Martínez, y es de Saltillo. Bueno, los zarapes no los hacían allá, los hacíamos acá. Pero los molletes sí los hacían allá. Tiene muchas razones, pero la principal es esta que comento. O sea, nosotros éramos indios seminómadas, o los naturales de aquí eran seminómadas, en toda esa región. Y hablando, si nos vamos todavía mucho más para atrás, como dice mi maestro Margarito, que le mando muchos saludos ahí de Vallecillo, aquí cuando pega el meteorito, famoso meteorito ahí en Yucatán, nosotros éramos un mar. Ese mar terminaba en Saltillo. Y de Saltillo hacia General Cepeda era la playa, y de Saltillo para acá era mar, y estaba la otra placa tectónica del otro lado. Pega el meteorito hace 65 millones de años más 2 años, porque Margarito me lo platicó hace 2 años de esto. Recuerdo que era un martes. Pega el meteorito, junta las dos placas tectónicas y se forma la Sierra Madre. Y todas estas sierras es como si fuera un zipper de 2 placas tectónicas diferentes, y seca ese mar.
Entonces, al secar ese mar, nosotros lo que tenemos acá de este lado son los fósiles marinos, y del lado de Saltillo para allá tenemos los dinosaurios y las huellas que ha habido ahí, la cola que se han encontrado, porque era ya tierra de aquel lado. Y entonces tenemos, por eso también, del otro lado de la placa tectónica, tenemos el oro y la plata, porque era una placa tectónica diferente, y acá lo que tenemos, no tenemos ni oro ni plata, lo que tenemos... Ver la piñata. La piñata, sí, lo que tenemos es petróleo. De aquel lado no hay petróleo y de este lado sí hay. Y así salimos. Entonces, desde ahí ya hay diferencias. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de entendernos, nuestra manera de actuar, cómo reaccionamos a las cosas, es nuestra cultura. No es cierto que la cultura es que vayas a una obra de teatro y escuches ópera. Esa es una cultura. Si tú te pones a bailar, te tomas un trago de peyote y te pones a bailar alrededor del fuego, esa es cultura también. Más que es nuestra cultura. Y eso es lo que vivimos nosotros acá. Y vamos, conforme va pasando el tiempo, viendo que eso que vamos viviendo lo traemos. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros a nuestras cosas? Es lo que nos dejó nuestros papás, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y de ahí para atrás. Y esa cultura, por eso nos hace similares o entendibles con todos los pueblos del noreste. Hablabas de los pueblos de Coahuila, de Tamaulipas, de Nuevo León, de Texas. Somos muy similares porque vivimos la misma historia. Tiene que ver con el desierto, pues. También las dificultades. Con la vegetación. Pues aquí o te mueres de sed o te mueres ahogado, o sea, una de otra. Y vas aprendiendo de eso. Eso lo vivieron nuestros antepasados y lo traemos nosotros. Ahora. No hay duda. Si te vas individualmente, o sea, cada uno de nosotros podemos decir que tenemos un carácter, ¿no? El carácter tuyo. ¿De dónde lo sacaste? Lo sacas de tus antepasados, que a veces tenemos tantita conciencia de ellos y a veces inconscientemente, pero ahí están. O sea, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos nos pusieron algo ahí. Pero también lo sacas de lo que vas viviendo y lo sacas de cómo vas viviendo lo que vas viviendo. Ese es tu carácter de una persona. Lo que vas viviendo, cómo lo vas viviendo y lo que vivieron tus antepasados. Y si te vas a una comunidad, es igual, la cultura de esa comunidad es lo que va viviendo y lo que vivieron los antepasados y cómo lo vas viviendo. Y somos diferentes porque vivimos cosas diferentes. No es lo mismo, digo, de veras, Ya, platícame de los judíos. No, te voy a platicar una anécdota porque nos fuimos dos regiomontanos a Nicaragua y estábamos en una placita de Granada. La ciudad de Granada, Nicaragua, olvídense, es preciosa, luego el lago de Granada y todo lo que tú quieras. Y en esa plaza hay árboles de mangos, increíbles, del tamaño, no lo puedes creer, del tamaño de los mangos. Y cuando llegamos nosotros a la plaza, pues había un montón de gente y era temporada de mangos y estaban los mangos tirados. No nos pusimos de acuerdo los dos, pero vimos los mangos y empezamos a recoger los mangos. O sea, yo no podía, ¿dónde agarrar mangos? Y estaba una viejita ahí sentada y dice, pues, ¿usted qué trae, hombre? Dice, pues, mire los mangos, siempre hay mangos, dice la viejita. No, espérate, o sea, no es posible, ¿verdad? O sea, ver una... los llevo al Mercado Juárez, a la Estrella, y los vendo en la porcaluaje. Pero, o sea, no podías permitir que hubiera mangos ahí maduros tirados en la calle. Y a lo mejor pones un veracruzano ahí y va a decir, esos mangos, los míos son los buenos. Sí, claro. Entonces ahí te vas. Bueno, y preguntas por los judíos sefardíes. Hay una cosa bien importante que tenemos que ver ahí. Nosotros, como norestenses, somos una mezcla de muchas culturas. Marco, te pido por favor una bohemia, si eres tan amable. Una carta no, aquí traigo. ¿Ya no se te ha acabado? No, pues es que no quería que me... No te dejo beber. Que no se vea. No, sí, pero ahí... Síguele, perdón. No, pues,
nosotros los norestenses somos una mezcla de muchas culturas, empezando por los chichimecas, que los tenemos que honrar, porque sí nos dieron mucho. Hablamos mucho de lo que somos actualmente. Mira, tenemos 200 años de ser independientes y tuvimos 300 años de depender de un rey, ¿no? 200 y 300, 500 años. 12,000 años estuvieron aquí estos naturales adoptándose. Se adaptaron que hace 12,000 años comían mamut y ahora comen gansitos. No, no te creas. Del mamut se pasaron al venado. Y cazar venado con arco y flecha, por eso cuando hemos oído de los tarahumara que corren mucho, ¿verdad?, esa zona, y los demás se quedarán, el venado no lo matas con una flecha, lo matas cuando se cansa, después de haberle tirado la flecha, y hay que perseguirlo. Y eran 3 días, a veces, de perseguir al venado herido, hasta que se echaba y tú agarrabas el venado. Y la puntería que debías de tener y que no oliera y que te comieras, que mataras el venado. ¿Y luego jugaron carreras contra los judíos o qué? Bueno, ahí van chichimecas, ahí van, ahorita comentaba la compañía de los tlaxcaltecas también vinieron 500 familias de tlaxcaltecas ya bautizados, ya hablaban español, pero claro que tenían sus costumbres como la del pan, la del agua, donde están los pueblos que tienen... Otra vez, ¿cuántos tlaxcaltecas llegaron a...? Familias. 500 familias. 600 en el año... Bustamante y a Guadalupe. No, a todos lados empiezan de Zacatecas, llegan a Saltillo y de Saltillo se empiezan a repartir. Y sí, hay en Villaldama, en Bustamante, en Gualahuises, en Agualeguas... Y por ahí muchos sí repartieron y hay muchos tlaxcaltecas. Tenemos mucho de tlaxcaltecas entonces. Dime a ver si te acuerdas de una imagen religiosa importante acá en el noreste. ¿Qué imagen se te viene a la mente? Del noreste, pues la del Roble. La Virgen del Roble. En Saltillo, ¿cómo se llama el Cristo? El Santo Cristo de la Capilla. Aquí en Guadalupe está el Señor de la Expiración. Acá en la Purísima, la Virgen Chiquita. Todas esas la hicieron tlaxcaltecas. Es una manera de trabajar la pasta del elote para hacer las figuras religiosas. Eso lo hicieron las tlaxcaltecas. Y algunas de esas figuras, como el Señor de Tlaxcala, en Bustamante, son... ¿Cómo se llaman? Armónicas, no sé que se les baja las manos y les vuelve a subir para que lo puedan mover, para sacarlo en peregrinación. Entonces, son articuladas, se llaman. O sea, ellos mismos los hicieron. Y también vinieron mucho vasco, ¿no? Todo lo que estabas platicando de las minas de Zacatecas, Mazapil, Nombre de Dios y Durango, eran vascos. Los vascos allá en España es una región muy difícil. De hecho, todos los años que estuvieron dominados por los romanos, pues llegaron hasta Inglaterra, a los vascos les hicieron los mandados. Y esa aguerridos que fueron, también nos los transmitieron a nosotros. Llegan también judíos sefardíes o ex-judíos sefardíes, cualquiera de las dos. Convertidos. En algunos casos convertidos, otros casos dijeron que se convirtieron. Pero esos que llegaron, pues se mezclaron con todos los demás. Y pocos se quedaron acá. Con todo respeto, cuando hablan de Luis de Carvajal y de la Cueva, el judío, estamos hablando de Luis de Carvajal y de la Cueva, el mozo, un sobrino de don Luis de Carvajal. Este sábado pasado, 31 de mayo, y vamos a hacer un recorrido el próximo sábado 7 de junio, se firma la capitulación del nuevo Reino de León. Ahí empezamos todos nosotros y no lo celebramos, ¿no? Luis de Carvajal y de la Cueva, una vez que encuentra esa obra que comentábamos hace rato, se va a España y firma una capitulación con el rey Felipe II. El rey más poderoso del mundo en ese entonces, se sienta don Luis de Carvajal y firma una capitulación y forma el nuevo Reino de León. Ese nuevo Reino de León, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Texas. Ahí está. Es que sí, es muy, muy, muy importante lo que dices,
David, que ya me lo has platicado previamente, por eso, no, yo no me lo sé, te lo sabes tú, que Diego de Montemayor lo tenemos ensalzado como el fundador de Monterrey, pero él era un no discípulo, sino, ¿cómo se dice? O sea, que dependía de don Luis. Luis Carvajal es el que va al rey y le dice, oye, yo te apaciguo los indios, pero me vas a dar potestad 10, ¿cuántas leguas? ¿10,000? 200 leguas hacia el norte y 200 leguas hacia el poniente. Desde Tampico hasta Monclova. Y arriba, ¿y hasta dónde? Desde Tampico hacia el norte llega casi a la Florida. Y desde Tampico hacia el oeste, pues llega casi a Chihuahua, lo que ahora es Chihuahua. Ahí en esa zona. Esa parte de la historia no nos la cuentan bien, porque nosotros siempre pensábamos que era como un pequeño reino acá, dependiendo del virrey de la Ciudad de México, y esta capitulación o renta, sí, te dejo toda esta parte del norte se la deja el rey a Luis Carvajal, entonces se vuelve una bronca política terrible, o sea, Luis Carvajal es el enemigo del virrey, claro, en ese entonces no existía ni siquiera el concepto de México, ¿verdad? Entonces es víctima don Luis, el grande, de los intereses españoles que le dicen que es que lo acusan con la Santa Inquisición y eso, ¿no? ¿Algo así? ¿O ando muy equivocado? No, vas muy bien, tiene como 3 juicios, es más, mejor yo te escucho a ti, ¿no? Sí, es muy importante esa parte, pero vamos a ubicar, entonces don Luis Carvajal y de la Cueva deja a su esposa ya en España, con dinero de su esposa y de su suegro, puede lograr ese proyecto de fundar los pueblos acá en el noreste y funda lo que ahora es Cerralbo, Nuevo León, Cerralbo, Monterrey, Monclova, Parras y el Saltillo que dicen que Alberto del Canto se le echó. Pero venía con él un sobrino del mismo nombre, hijo de su hermana. Ese sobrino seguía practicando el judaísmo, y su hermana y su cuñado. Cuando don Luis Carvajal de la Cueva se da cuenta, no hay ninguna duda, los corre. Y esos judíos practicantes se van a unas haciendas cerca de la Ciudad de México, porque 2 hermanas de Luis Carvajal, el mozo, se casan con 2 hacendados judíos que estaban cerca de la Ciudad de México. Entonces, sí hubo judíos sefardíes aquí en el noreste, pero también hubo judíos sefardíes en México y también hubo judíos sefardíes en Jalisco. O sea, fue inevitable esa parte de cuando se hace la España, era una mezcla de muchas cosas. Por mucho tiempo la España era los reinos de Castilla y Aragón y todo aquello, pero también Vizcaya. Estaba la parte de los moros, que ya habían conquistado mucho terreno con la Alhambra y todo esto, y estaba la parte de los judíos sefardíes acá de este lado. Entonces no había duda de que había estos 3 mezclas, porque me da mucha risa cuando a veces alguna persona te dice, no, yo soy español de cepa, ¿verdad? No hay ningún lugar en el mundo más mezclado que la península ibérica, ¿verdad? O sea, había visigodos, y había los romanos estuvieron ahí mucho tiempo, o sea, mucho mole. Y está bien, pues nosotros también somos parte de eso. Es más, ese carácter que tenemos nosotros es precisamente esas mezclas, ¿no? Y hemos aprendido a ello y hemos también recibido a mucha gente después. También muy bien, ¿verdad? O sea, entonces, sí, tenemos esa parte del judaísmo, pero es una parte pues, más chiquita que Esto es hurgando, escarbando un poco en los orígenes de estos pueblos, de lo que es el noreste de México, pero por supuesto que Chihuahua y Sonora tendrán también otra historia muy interesante, Sinaloa y el origen de la tambora, ni modo, ¿verdad? Sí, no, cuando hablamos del noreste y hablamos de que cómo somos en el noreste y que somos diferentes. Muchos Méxicos, porque de verdad
Quintana Roo y Yucatán, que fuimos a dar la vuelta por allá hace poco, también es otro México distinto y la gente es muy distinta a nosotros. Pero a lo que voy es que no es con un afán separatista. No estamos hablando de que nosotros si nos vamos a separar y que cada quien hágale como pueda y que somos mejores. No, nada más simplemente cada quien tenemos nuestra historia y nuestras raíces y nuestra cultura y nuestra manera de reaccionar. No quieran que reaccionemos como un oaxaqueño porque no lo vamos a hacer. Pero sí podemos aportar nosotros lo que tenemos nosotros y el veracruzano aportará lo que tienen los veracruzanos y así cada uno aportará sus cuestiones. Pero hay que primero saber y conocer qué tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Ahorita me preguntas, ¿por qué somos así? Pues porque hemos vivido lo que hemos vivido, o sea, no hay ninguna duda. Si nos vamos a la historia, vamos a encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Y más que buscar en la historia cosas que nos puedan herir porque pasaron cosas que no nos gustaron o buscar pretextos porque no, pues es que como me hicieron Culpas. lo que hay que encontrar es respuestas a cómo somos y entendernos nosotros, nos conocemos nosotros en la medida en que conocemos nuestro pasado y de esa manera vamos a poder planear nuestro presente y nuestro futuro. Porque vamos a ver de qué somos capaces. Ya hablaste como candidato a diputado, compadre. Ya mero terminamos porque ya nos cansamos. Si alguien tiene una pregunta o un comentario que sirva o Muchos comentarios, por favor. deje descansar. ¿Qué onda con las guerras por el territorio? O sea, eso fue muy importante para marcar lo que es la identidad que somos, ¿no? ¿Por cuál territorio, Ángel? Las Lo que nos vino después, o sea, estás hablando, una vez que De los norteamericanos. pelearon con los chichimecas por el territorio este. Ah, bueno, ya sí, bueno, no nada más eran sefardíes, también eran vascos. Y por eso es que invitan a estos tlaxcaltecas. Acuérdense que tú quieres... Los tiros, o sea, los traían cortos. Siempre, no por muchos años. por eso dices Pero muchos años, estamos hablando de 300 años. tu segundo libro o del libro que se llama Guerra en Tierra Viva, precisamente, sí. Sí, aquí hablamos, hay una parte en donde menospreciamos al chichimeca. Y me voy a permitir decir chichimeca no en un de peyorativo, sino nada más para definir. Bueno, es que hay muchas regiones. El Tamaulipas viene de una tribu chichimeca también y cada uno. Eran pequeñas tribus, eran como clanes, por así decirlo, ¿no? Y ellos pues vivían muy bien, o sea, vivían 12,000 años, estuvieron viviendo muy bien y de repente llega un pelado y dice, oye, qué bonito ojo de agua aquí, me voy a quedar yo. Pues sí, pelado, pero pues de ahí dependo yo, ¿verdad? Entonces ahí se vuelve, no, hazte como nosotros, ¿verdad? Hay un juicio que se da en España para ver si los indios tenían alma o no, fíjense. Hasta en eso estábamos. Y estamos hablando ya de 1600 y cacho, en donde se preguntaban los españoles si los naturales que vivían acá tenían alma o no. ¿Verdad? Y se ganó en el juicio que sí. Entonces que sí valía la pena bautizarlos. Aquí ahora siempre los reyes católicos, estábamos hablando reyes católicos. Y era, o eres católico o no existes, ¿no? O Inquisición. Pero hay que entender, porque regresamos otra vez, no es juzgando, es entendiendo. Para un católico en ese entonces, la única salvación era Jesucristo, ¿no? Era la única salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no quiero verme patriota, pero así era, ¿no? Entonces, si tú no ibas a ser católico, no te ibas a salvar. Y estás aquí para salvarte. Esa es la idea del católico de 1600, ¿no? Entonces, si tú no te vas a convertir, no te vas a salvar, no puedo convivir contigo. Porque yo sí me quiero salvar y quiero salvar a la más gente posible. No voy a perder el tiempo contigo que no te quieres salvar, ¿no? Hay que entenderlo así. No estoy diciendo que esté bien.
No estoy diciendo, no estoy a favor de la Inquisición. Estoy diciendo por qué hicieron la Inquisición. Porque pensaban Y así, porque ¿no? en términos económicos era muy necesario, importante tener a la iglesia de su lado. Bueno, pues hay otra razón económica. Pero bueno, entonces había que bautizarlos y por eso es que vienen tanto franciscanos. Es increíble la cantidad de franciscanos que tuvimos aquí y las friegas que se llevaron, los mataban. Se los echaban y luego andaban caminando. O sea, Fray Margil de Jesús caminó de Querétaro a Villaldama. Aviéntense esa ahorita. En aquel entonces, olvídate. Y ahora en Querétaro, cuando vayan ustedes a Querétaro, les van a querer vender una espinita en forma de cruz. No sé si a alguien le ha tocado ir allá. Bueno, allá en Villaldama la tenemos, porque Fray Margil de Jesús sembró esa planta, ya se supone que también. Fray Margil de Jesús, se llama el sacerdote. Margil. Es una planta de espinas. Nada más que esa espina es en forma de cruz. La planta da una espina en forma de cruz. Cuando en Querétaro se las venden en cajitas así muy, muy bonitas y hablan de esa misión que hizo Fray Margil de Jesús. Acá en Villaldama, en la sierra, esa misma planta se da un poquito más grandes. Cuando vayan a Bustamante, ahí en el Hotel Ancira, con don José Hernández, le pueden preguntar y ahí tiene muestras. Es increíble, es una espina de ese tamaño en forma de cruz y además tiene unos puntitos en los 3 puntos, o sea, donde deben ir los pies y las 2 manitas. Sí, está bien loco. ¡Que salga con María Julia! Pero regresamos otra vez a guerra. Imagínense a un chichimeca, porque luego los chichimecas entonces sí tenían alma y había que bautizarlos y había que tratarlos bien. Al menos que delinquieran. Entonces, para delinquir un español lo metían a la cárcel, para delinquir un chichimeca lo hacían prisionero. Y tenía que hacer trabajos forzados. ¿Cuáles son los trabajos forzados? La esclavitud. Entonces, ¿por qué tienes de esclavo? Es que me robó. O hizo mal, o se quiso ir, o lo que tú quieras. Entonces empiezan esas luchas. Pero para el chichimeca, imagínense, tiene 12,000 años viviendo del monte y comiendo plantas que se dan en el monte y animales que se dan en el monte. Y de repente ven una vaca, pues quién sabe qué será, pero está... pues me le echo, y cuando me la estoy echando, digo un español y dice, esa es mía. ¿Cómo va a ser? O sea, no es de nadie, nunca ha sido de nadie, ¿verdad? O sea, no hay, ¿de quién hablas de la propiedad privada? No existía eso de la propiedad privada. Entonces hay un choque de culturas que nadie lo ha estudiado como tal, porque lo que hicimos son bárbaros, o se hacen como nosotros o que les vaya bien, ¿no? ¿Alguien más, güerita? A ver, amigo. De la cultura de la música. Uy, sí. La polka. Sí, pues sí. Yo había leído algo sobre los polacos que habían huido a la sierra de la Inquisición, o sea, de la cristianización, pues. Un poquito, pero viene de muchos lados. O sea, acuérdate que no existía ni Polonia ni Alemania. En Europa también nos vamos mucho con la idea de que España, Italia, Alemania, Francia, pues en aquellos años, así como España, así estaban todos revueltos. Entonces hay bávaros, hay la parte de los polacos, pero esos hasta donde yo sé, y lo hemos platicado mucho, en esa parte tenemos a Luisa Fernanda, que es muy, muy especialista en eso y le sabe. Patrón del Grupo Taller. Hay de esa región que se van a lo que ahora es Texas, porque no los recibían allá en Nueva York. Entonces van bajando y llegan hasta lo que ahora es Galveston y empiezan a formar pueblitos ahí alrededor de Texas. Todavía existen. Ahí, si te vas de San Antonio a Austin, hay varios pueblitos con esa cultura alemana, que no era alemana, sino de diferentes regiones germanas, pues. Y
y de ahí empiezan con esa música, ¿no? Nosotros acá, la música la trajeron primero los tlaxcaltecas. Bueno, los chichimecas hacían sus rituales, ya sabíamos estos mitotes, se les llamaba mitotes con el peyote y hacían cierta música. Pero los tlaxcaltecas traían también esa parte de música que viene heredada en los matachines. Se me ocurrió Los matachines son tlaxcaltecas. un chiste, si los chichimecas también comían humanos, se han de haber cambiado las recetas con los mayas y con los aztecas. Ey, ponle más de esta hierbita, que queda más suave. Oye, David, deja que termine alguien de decir. Andrés Vela quiere viene por esa parte de, o sea, cuando se nos junta el acordeón con la música que ya teníamos un poquito acá, es donde se hace ya la música norestense que conocemos ahora. Andrés Vela. Sí, yo quería preguntar al respecto acerca de este acento que tenemos, como hablamos, tan similar al sur norteamericano, o sea, y me he preguntado muchas veces, o sea, ellos hablan como nosotros hablamos como ellos, tan en esta onda tan, Huckleberry, la Dunga Castro, o sea, que esta onda de norteño de nosotros, pero que de ellos es sureño totalmente, ¿no? Y pareciera que hablemos en el mismo, la musiquita, el tonal es la misma, pero bueno, ellos en inglés, incluso en español. ¿Qué pasa? ¿Cómo estuvo la contaminación de un lado a otro? Se comprende por la cercanía geográfica, pero más o menos si nos puede arrojar luz acerca de esa relación. Andrés Vela, gracias por insistir en lo que yo también quería preguntarte, David. Es que voy a sintetizar porque no estaba en el micrófono. ¿Por qué hablamos así? ¿Por qué nos parecemos tanto al sur de Texas? Este carácter extraño, hablamos español e intentamos explicarlo, ¿verdad? Pero es más fácil sin palabras, las diferencias de cómo hablamos nosotros o las características distintivas, más que explicar nosotros cómo hablamos, los otros explican cómo hablamos, ¿verdad? O se burlan, exacto. Sí, seguramente les pasó a ustedes que cuando eran chiquillos, pues siempre habías escuchado el acento norestense, y luego te vas de viaje a la Ciudad de México, a otro lado, y dices, ay, ¿estos qué onda? Y ahí es donde te das cuenta que, espérame, ellos traen un tonito, pues no, el tonito lo traes tú, y así cada quien por su región, porque estás acostumbrado, o sea, aprendemos mucho. No lo cuestionamos, ¿verdad? Aprendemos del ejemplo de lo que estamos viviendo, ¿no? Como decían a mí, por ejemplo, yo me parezco mucho a mi papá en la forma de caminar, pero porque pues, en algún momento lo vi, ¿verdad? Y le copié esa manera. Pero aquí estás hablando de que es el mismo territorio, ¿verdad? Nosotros, toda la parte de, ¿cómo les digo? Cuando se empieza a poblar nuevamente América, ya después de que se hace una sola placa tectónica, bueno, las dos placas tectónicas se juntan, se vuelve a poblar América a través del estrecho de Bering, ¿no? Sí. Hace 25,000 años, por ahí. Pero baja toda esa migración de mamíferos, no solamente del ser humano, porque ahí viene también el coyote y el leopardo y el puma y todos ahí vienen, el mamut, todos vienen por ahí, pero esa migración se hace en el lado poniente. No sé mucho por qué, pero así fue. O sea, desde Alaska hasta la Patagonia hay siempre un intercambio. Por el Pacífico. Por el Pacífico. Siempre un intercambio. Por eso el noroeste es diferente, porque ellos tuvieron esa parte del intercambio. Pero hay dos panzas. La panza de Norteamérica y la panza de Sudamérica. En esa, y la panza del arquitecto, sí. Y es en la panza de Norteamérica, el humano que se retira de ese flujo se separa. Y igualmente pasa en Sudamérica. Entonces toda la panza de que conocemos como Brasil y todo eso quedan aislados del flujo natural,
y toda la panza de Norteamérica igual, quedan aislados. Entonces nosotros podemos decir, así como hablamos de los chichimecas, que los chichimecas terminarían por ahí por la Luisiana, seguirían los apaches, y luego los apaches seguirían los comanches, ¿no? Entonces, las 13 colonias de Inglaterra, cuando llegan allá, se encuentran con comanches, que o sea, eran unas tribus seminómadas que allá vivían, ¿no? Ya estaban establecidos ahí. Hay una diferencia porque, por ejemplo, allá tienen inviernos más cruentos, allá tienen búfalos, bueno, bisontes, y acá nosotros teníamos venado y había calores, y había sequías, y había desierto. Entonces hay una cierta diferencia. Pero de Luisiana para abajo éramos los mismos. Inclusive cuando se hace el nuevo Reino de León es parte de lo mismo. O sea, Luis de Carvajal y la Cueva manda a Gaspar Castaño de Sousa y llega hasta los límites de Nuevo México y Texas, ¿no? Y éramos parte de los mismos. Y luego, cuando nos independizamos, pues nos hacemos los estados Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Texas, ¿no? Era la zona de los estados del Nuevo Reino de León. Pero se terminaron siendo esos 4 estados que luego se hicieron nada más 3 porque no quisieron dejar a Texas solo un rato. Luego, pero era México y era el noreste y o sea, tenemos las mismas historias. Entonces luego se independiza Texas, 1835, pero seguimos siendo de los mismos. Y luego se dice que la frontera iba a ser el río Bravo en 1548, pero los del otro lado pues eran los mismos que nosotros. Ya se van cambiando un poquito, pero tienen muy poco. 1854. 1848 se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Sí, la independencia de Texas. La independencia o la es un separación, poquito más atrás. o la separación más bien. Cuando ya se queda Estados Unidos con ese territorio, ¿no? David Canales, él cobra por todo este rollo. Hay unos talleres que se dan los lunes que me tocó en suerte estar y es muy, muy interesante. ¿Cómo está tu taller? ¿O son 2 diferentes? No, es uno solo. Tenemos el taller de Historia del Noreste, son 16 sesiones, es un diplomado. Empieza el siguiente diplomado, es la 15ª generación. Entonces debe haber visto como la 6ª generación por ahí. Ya vamos en la generación 15, empieza en agosto y termina en noviembre. Son 16 lunes seguidos. Está avalado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y es taller de Historia del Noreste. Tenemos un libro de texto también ahí para eso. Tenemos recorridos, aquí hay compañeros que ya nos acompañaron en algunos recorridos porque entendemos que también visitando a los pueblos es como los conocemos mejor. Este próximo domingo vamos a Villa de Santiago. Ahí en Villa de Santiago no hacemos un recorrido para el malecón ni para los restaurantes de ahí. Lo que hacemos, vamos a la fábrica textil del Porvenir, que es de las primeras, hubo 3 fábricas importantes, estamos hablando de 1872, ¿no? La Leona y la Fama, acá de este lado, y allá en el cercado. Que son los albores, los orígenes de luego la ciudad industrial de México. Y es un ejemplo muy importante de lo que pasó aquí también, porque esa es otra cosa que tuvimos aquí nosotros los norestenses, nos hemos podido reinventar, ¿no? Hay muchos pueblos que no se han sabido reinventar y nosotros sí nos hemos sabido reinventar. Y hay un ejemplo con todo el cariño que le tenemos a la península de Yucatán, pero en la península de Yucatán, cuando ustedes van a Mérida, los llevan a las haciendas de Nequén, ¿ah? En un tiempo las haciendas de Nequén eran lo más maravilloso del mundo y tenían un dineral y se les acabó el negocio y se les acabaron las haciendas y no se supieron reinventar. Ahorita apenas andan haciendo que esas haciendas sean turísticas y lo que tú decías, pero estamos hablando ya de 100 años después, ¿no? Nosotros aquí empezamos con las minas, muy malas minas, luego le seguimos con agricultura y ganadería, la ganadería muy mal, la agricultura más o menos, con el piloncillo, con la harina de trigo, y luego empezamos con el comercio,
porque le empezamos a comprar el algodón a los tejanos, porque los tejanos se habían peleado con los norteños y no tenían a quién venderle. Pero no nada más empezamos a hacer comercio con el algodón, porque el algodón lo comprábamos y lo vendíamos en Europa. Pero a alguien se le ocurrió comprar máquinas en Inglaterra para hacer las plantas textiles. Y ahí un pueblo que transforma su materia prima es un pueblo poderoso. Y nosotros nos hicimos poderosos. Y cuando acordaron el resto del país, voltearon para acá. Cuando empieza la revolución, nosotros ya éramos un pueblo industrial. Estamos hablando de 1910. Aquí no había... ¿por qué empieza la revolución? Por tierra y libertad, porque a los peones de las haciendas, aquí no había haciendas ni había peones. ¿Por qué empieza la revolución? Porque las minas allá de Cananea y todo eso, aquí no había minas ni mineros. Aquí lo que había era lana y gente trabajando. Tenemos la revolución porque se vienen los carrancistas y los de rebote. a buscar lana, pero nosotros no andábamos, o sea, los obreros estaban muy bien pagados, ¿no? David Canales, muchísimas gracias por tanto, por compartir. Te invito otra vez, ¿cómo ves? Puestos, sí. En un mes y medio, 2 meses, ¿te parece bien? Déjame aprenderme algo más, porque... Sí. Sí, porque es muy interesante cómo la guerra de secesión de los gringos también nos benefició un poco, igual que la Segunda Guerra Mundial también, ¿verdad? Sí, así es. Sí, son de estas cosas que, o sea, accidentes que pasan, que hay gente que lo sabe aquilatar y aprovechar, ¿verdad? Como bien dicen a veces, y cuando estamos en la crisis, no lo vemos así, pero te dicen, oye, una crisis es una oportunidad. Nada más que cuando estás inmerso en la bronca, pues lo ves difícil, pero luego te encuentras, ay, y si mejor hago esto, pues y cambias. Y eso ha pasado aquí en el noreste. De hecho, ahorita nos estamos reinventando, porque ya estamos dejando de ser industriales. Y no hay que asustarnos. Ya no hay que asustarnos, porque dejamos de ser comerciantes, dejamos de ser, y así hemos ido. Hay que saber reinvertirse. Gracias, David Canales. Gracias. Así lo encuentran en las redes. Gracias a Claudia Ojeda y a Vero Lazos, porque se estuvieron pasando ahí. Ya nada, después de un ratito el pilón con Andrés Pérez Ustaita y Huicho Pérez, si acaso no se han ido, ahí está Andrés. Y ahorita regresamos en 5 minutos. Gracias a ustedes, chavos.